Mira, la urdimbre es el primer entramado que en un telar tenemos que colocar, o sea, es como si fuese la cimentación de una vivienda, es la base para después empezar a construir la tela, ¿vale? Son como los caminos, la guía. Una de las características que tiene la urdimbre es que es rígida pero a la vez es flexible, porque realmente es el cuerpo, es la base de la tela, ¿vale? Después, sobre la urdimbre iría la trama, y la trama y la urdimbre forman lo que es la tela, ¿vale? Entonces, ¿por qué hemos querido poner en valor esto? Porque una de las prendas que lógicamente visten los gofiones, y me imagino que todos la tienen en la cabeza, es la estameña. Es una chaqueta de lana que se popularizó en las medianías de Gran Canaria a principios del siglo XX, y que hoy en día tenemos numerosos problemas, como ocurre con el resto de la vestimenta tradicional. Y es que en numerosas ocasiones falta la materia prima. O sea, imagínense todos los ganados que hoy en día tenemos en nuestras cumbres y medianías de ovejas, las tienen que pelar por una cuestión de necesidad, porque si se pudiesen por genética, pues seguramente ya le quitarían la lana, porque son ovejas de leche, porque tienen un problema los ganaderos, y es que no consiguen regalar la lana. O sea, antiguamente se compraba, o si era un régimen de medianería, pues ya iba la mitad para el ganadero y la mitad para el propietario, pero hoy en día no se sabe qué hacer. E incluso tiene problemas para prenderle fuego y para pudrirse debajo de la tierra también, porque tiene como una grasa que impide que se descomponga con facilidad. Ante ese problema, después también surge el problema de que no hay artesanos, porque es un oficio que no está pagado o está muy mal pagado, para lavar esa lana, para poder trabajarla, para después hilarla, para después tenerla. Y cuando ya tenemos el paño, pagar una costurera, y esa costurera lógicamente tiene que tener el conocimiento suficiente para poder hacer la chaqueta con esas hechuras tradicionales. Y cuando digo chaqueta puedo decir un calzoncillo, puedo decir un chaleco, porque si nosotros le llevamos y le decimos que nos haga una chaqueta, nos hace una chaqueta como la de Zara o como la de Springfield o Pull&Bear, porque nos las hace con un corte moderno. Entonces, ese es el problema que nosotros estamos viendo, y por eso fue nuestro homenaje a todas esas mujeres que detrás de un telar empezaban con la urdimbre, porque realmente con ese aspecto tenemos un problema. Y ahora mismo, incluso numerosas de estas prendas se tienen que traer la materia prima desde fuera. No sé qué artesano decía que si conocíamos a alguien que estaba plantando centeno porque no tenía para hacer sombrero. Entonces, claro, decimos, oye, no, es que quiero yo un sombrero, pero claro, si no está la materia prima. O un sombrero de palma, pero es que mira, es que no me dejan cortar. Entonces, claro, ahí ya tenemos un problema, ¿no? Entonces, claro, con este cambio socioeconómico que surge a partir de los años 60, va desapareciendo todo eso. ¿Qué es la realidad? Nosotros tenemos un vídeo también que se llama La estameña de la cumbre de la ciudad, en la que también intentamos poner de manifiesto de que, al igual que los cachorros eran bastante comunes verlos en Firga hace 20 años, hoy en día ya no se usan. ¿Por qué? Porque no deja de ser un estigma o una vergüenza, o qué dirán si soy un mauro. Entonces prefiero llevar una gorra de una marca de pienso antes que llevar un cachorro, ¿no? Con la estameña ocurre lo mismo. La estameña es una chaqueta que te la puedes poner con un pantalón vaquero, ¿sabes? Que es algo que se puede poner otra vez en uso, ¿no? Y lógicamente pues estaríamos generando una economía circular, una economía de kilómetro cero, donde además podemos vivir cada uno de los procesos, desde la oveja hasta la propia estameña. En breve saldrá también, eso es un recurso dedicado sobre todo al público más infantil, a través del Cancionero Isleño. Si tienen nietos o nietas, pues sabrán de qué les hablo. Es una empresa de Gran Canaria que se dedica, a través de los títeres y los vídeos, pues poner en valor el patrimonio cultural de Canarias. Y nos están haciendo el viaje de la estameña, y es un poco ese discurso, ¿no? De cómo pues la chaqueta que nos ponemos nos está hablando de transhumancia, nos está hablando de unos modelos de gestión ganadera tradicional, nos está hablando de un paisaje que se come y que hoy en día pues ponen en valor a esas ovejas bomberos, pero estamos hablando también de una cultura intangible, inmaterial, que tiene un valor súper grande, pero que no llegamos a reconocer porque se nos escapa por el camino.
Ya, varias cosas. Una primera, en cuanto al cayorro, es fácil mirar fotos de 1910-1920 cuando toda la familia, todos los niños y las niñas tenían también estaban tocados con cayorro. Respondían todas a una clase social. Dependiendo de la clase social iban a tener un cayorro mejor o otro cayorro peor. En cuanto a la vestimenta, que me llamó la atención, tuve la suerte de participar en el grupo de Labrante más de 12 años, era bailador, y en aquel entonces no nos dedicábamos solo a bailar y a tocar, sino teníamos nuestras comisiones de investigación a través de Víctor Batista y demás, y yo participé en la comisión de la vestimenta. Y antes hablaste de la vestimenta y el traje típico, las grandes diferencias, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría, tengo esta duda, porque con la vestimenta tradicional está la vestimenta de Teno, las vestimentas de Teno, el libro de Teno, y la otra vestimenta del bodegón canario, que antes lo nombraste, no me acuerdo ahora. De Néstor. Hay una gran, como en todo mundo, en todos los mundos hay grandes discrepancias, pero no sé si está la vestimenta tradicional de faena, que es la que llevábamos cuando salíamos en Firgas, en Teror, en Valle Seco o en la costa, dependiendo de las zonas, iba a ir una vestimenta diferente a la otra, por el frío, por el calor, por lo que fuese, y después estaba la vestimenta de gala, que era la vestimenta del siglo XVIII y tal, de Teno y tal, pero no hay un mundo de discrepancias ahí. Realmente esas discrepancias se han puesto de acuerdo. Porque no, por ejemplo, yo tengo la vestimenta, porque tuve la suerte, la vestimenta de Teno, la de Firgas, tengo la de Firgas del siglo XVIII, y tengo la de Firgas de campesino, ¿no? Entonces, pero, claro, en Teror había otra, en San Mateo había otra, pero yo me pregunto, ¿tantas vestimentas había en la isla, de gala, claro, por diferentes municipios? Es que sacaron una vestimenta por municipio. Mi gran pregunta es, ¿habían 21 vestimentas de gala? ¿O no había una semejanza entre Teror y Firgas por su clima, por su orografía, no podía ser la misma vestimenta? Bueno, primero, y eso justo lo estábamos hablando esta mañana, 21 vestimentas es imposible que hubiesen en el siglo XVIII porque no existían 21 municipios. Vale, ya partiendo de base. Por ejemplo, Ingenio no existía, Valle Seco no existía. Firgas tampoco. Entonces, segundo, con respecto a lo que hablábamos antes, existe la ropa de Néstor, que es el traje de Néstor, el de hombre y de mujer, que está documentado y se crea para una cabalgata que se va a celebrar en Madrid. Y es una vestimenta que se utiliza después en Canarias, promovida por el franquismo, para recibir a los turistas cuando llegan con los cruceros. Elige, en este caso Néstor, ciertos retazos que tienen que ver con la vestimenta tradicional, pero él las transforma en una obra artística, que es el traje de Néstor. Entonces, el traje de Néstor nunca lo utilizó la población en Canarias, sino simplemente es un disfraz, una ropa que se pone para ciertos elementos, pues desfiles, carnavales, galas, bailes, pero con ese aliciente artístico. Cuando hablamos de vestimenta tradicional, es cierto que en Canarias existe un vacío muy grande que va desde la conquista hasta el siglo XVIII, y a través de cierta documentación sabemos algo del siglo XVIII, XIX transición y siglo XX. ¿Qué es lo que ocurre? Como historiador, yo creo que no se ha tenido en cuenta unas particularidades, y es que la información que nosotros tenemos de la vestimenta del siglo XVIII sale a través del testamento o protocolos notariales. En una población que hasta el siglo XIX el 70% de la población, su salario o lo poco que ganaba se orientaba casi el 90% de la compra de gofio, donde estamos hablando que las casas, como hablábamos antes con Mario, no tenían divisiones interiores, porque las casas eran cuadradas cuando no se vivía en cuevas. Pues la verdad es que no nos imaginamos, porque aquí tenemos las fotos del siglo XX, y aquí tienen el ejemplo, ahora no se ve mucho, pero cómo va la gente vestida. Entonces, la lana y el lino, como productos que eran del país, porque no necesitaban la exportación, sería la materia prima. Cuando vemos esos documentos, protocolos notariales o testamentos, tenemos que replantearnos quiénes son capaces en el siglo XVIII de pagar un testamento.
o quiénes son capaces de poder heredar, tener la capacidad de heredar a sus hijos. O sea, estaríamos hablando que sería un porcentaje mínimo de la población. Y cuando vemos esos documentos, por ejemplo, del 1700 y pico, nos dicen que heredaban 4 calzoncillos, 2 usados, y dices tú, si la gente rica estaba heredando los calzoncillos, pues imaginemos a la gente pobre. Gente que estamos hablando de una sociedad donde las epidemias estaban a la orden del día. La hambruna, langostas, sequías, pérdida de comercio exterior, por lo tanto bloqueo, cuando no eran los ingleses, eran los franceses, cuando no era Estados Unidos. Entonces, es pérdida de todo eso y las constantes sangrías de la migración que dejaron vacías las islas. Estábamos hablando que en 1900 Canarias tenía 300.000 habitantes. En 1900, hace nada, 300.000 habitantes. Y con respecto a lo de los trajes como referentes del municipio, a nosotros desde el punto de vista histórico nos cuesta creer esa realidad. Sobre todo cuando hay gente que define, y esto lógicamente se tendría que debatir en una mesa redonda, de que al llegar a la ciudad la gente sabía distinguir de qué municipio venían. Es verdad que, por ejemplo, hay ciertos, vamos a decir, colores que a lo mejor podían ser más una moda, o por ejemplo cuando hablamos de un traje de pescador. El traje de pescador, la única diferencia en el siglo XVIII es que la camiseta, en vez de ser de lino, en el mejor de los casos podía ser de color amarillo, de color rojo. Eso no significa que todos los pescadores fuesen con un uniforme. Nos pasa, por ejemplo, cuando hablamos de las milicias de Canarias, cuando siempre las vestimos con pues calzoncillo, un calzón, chaleco y la montera. Si muestras el traje de la milicia, no, un traje de campesino, porque las milicias no tienen uniforme. Entonces, en los grabados de Diston o cualquier viajero que pudo describir, se ve como hay una norma donde hay una población mayoritaria que viste de una manera, y es verdad que aquellas personas de clases más privilegiadas sí se podían permitir el lujo de importar colores, de importar sedas, o por ejemplo, que el otro día también lo estábamos hablando, o sea, aquí en Canarias se producía seda, pero eso no significa que la gente vistiese la seda, porque si no la vestían en el siglo XVIII y nosotros tenemos las fotos, y estas fotos, y les animo a que vayan al rico archivo que tiene la FEDA, no es que estén yendo a barrios pobres, sino que los vemos en Vegueta, por ejemplo, donde se ven las distinciones sociales por la ropa, pero ¿qué ocurrirá después también en la muerte? O sea, las diferencias sociales tienen que plasmarse en el día a día. ¿Cómo se plasman? Con la ropa, con los carruajes, si vas con zapatos o no, si vas con caballo o no. Con el reloj. Con el reloj, con el cuchillo, si es un cuchillo floreado, si no es un cuchillo de cabo de hueso, un cuchillo de cabo de palo. Cuando llegan los coches, pues a través de los coches, y cuando es de la muerte y estamos hablando de los cementerios, pues con esos grandes monumentos que incluso sobresalen por fuera de las paredes, de las tapias, de las tapias, perdón, del cementerio, o cuando se enterraba antes en las iglesias hasta 1811, pues más cerca del púlpito o una capilla privada. Entonces, esa distinción social tiene que estar ahí. ¿Qué es lo que ocurre? De que lo que hoy denominamos como clase media, eso no existía. Incluso podríamos valorar si hoy existe la clase media o no, pero en esta sociedad hay una mínima parte de la población que es propietaria de las tierras y del agua, que viste de una manera, que son las primeras que se pueden traer las modas que vienen de fuera, y después hay una población que sigue viviendo. O sea, por eso nosotros vemos en el siglo XVIII, y probablemente es que hayan escasos cambios en la vestimenta durante el XVII y el XVIII, porque se siguen vistiendo igual. Incluso vemos cómo después de la transición hay gente que sigue utilizando vestimenta del siglo XVIII. Ya en el XX es verdad que es mucho más complicado encontrárnosla, ¿no? Y un poco nosotros lo que trabajamos en esos talleres, como le digo, más bien enfocados hacia la gente más pequeña, es que sepan distinguir eso, y que sobre todo les animamos a que cojan fotos de su abuelo, porque una cosa es el disfrazado de camarero, como se va a la romería, o de tabernera germana, y ahí vemos las fotos.
Entonces, pues mira, un pañuelo, es que a nadie se le ve el pelo. Todas van tocadas, y cuando no con mantillas, con una pañoleta o con una sombrera o con un pañuelo, ¿no? Entonces las fotos las tenemos ahí, no hace falta ser doctor honoris causa en vestimenta para imaginarnos o ver lo que vestían nuestros antepasados. No sé si te respondí a la pregunta. Otra cosa, volviendo a la revista, el diseño es maravilloso. Ese es el dueño del diseño Ya, que tiene aquí delante. Sí. Y a mí lo que me asombra es, me asombra porque el atrevimiento a editar en papel. Este ejemplar ha sido, es gratuito, pero esto cuesta, ¿no? Y yo me pregunto cómo serán los siguientes números, dónde se podrán conseguir, porque los que estamos acostumbrados a leer en papel, seguiremos siempre leyendo en papel. Es verdad que lo que dice de los jóvenes, que hay que llevar por otros caminos y tal, que eso es para los jóvenes, para ustedes, que conocen más a los jóvenes, pero a mí me agrada que se hayan acordado ustedes del papel y de leer, porque a veces la pantalla... y nos sacamos todas las que queríamos. Exacto. Y ya, pero... No, sí, que creo que la revista entronca con las tradiciones, porque yo creo que cosas que estés diciendo yo no las puedo reproducir porque ya no me acuerdo, pero que cuando los gofiones empezaron había, claro, era en el terreno musical, había el deseo y los abandeños también, y en aquellos años el deseo de rescatar el folclore y sacarlo del franquismo, de la sección femenina y demás, y darle el valor, ¿no? Y esto que es más extenso, a mí me asombra lo que dicen de los trajes, porque yo es que no tengo ni idea de nada de esas cosas y me gusta escucharlo, aunque no entiendo muchas cosas, pero me agrada que todo ese movimiento que hay de cultura ahí en cuanto a los trajes, que uno ve un traje y dice, bueno, pues sí, un traje canario y tal, pero que después hay toda una trayectoria detrás. Pero a cabo, está estupendo el papel. Le agradezco las palabras que nosotros nos pasa, o sea, a lo mejor no sé si representamos a la población joven nosotros, pero sí es cierto que nosotros antes de sacarla incluso en formato digital la tuvimos que imprimir porque vamos, nosotros también somos de leer en papel, o sea, de tocarlo, de sentirlo, de olerlo, ¿no? Entonces es verdad que con motivo de lo que nos teníamos que ajustar al presupuesto que nosotros habíamos planteado para poder sacar las 4 revistas anuales, pues solamente pudimos sacar 200 ejemplares. Nosotros a través de los llamamientos de los ayuntamientos o de los colectivos sí solemos llevar una cierta cantidad, pues a aquellas personas que se acerquen poder entregarlas. Cuando esté el edificio ya preparado para poder asumir visitas, pues probablemente las tendremos ahí, incluso podamos a lo mejor, ojalá, contar con un mayor presupuesto para poder sacar más números, no más cantidad. De formato digital ya están ancladas, esta salió en marzo, lo hablábamos hoy en la radio, ya está casi terminada ya el número 2, que incluso me gusta más que esta, o sea, para que se hagan una idea. Y la idea es que tenerla siempre como un recurso digital en el que en cualquier momento, oye, pues si no lo encuentro, porque sí es verdad que nosotros cuando hacemos este tipo de actos sabemos que la gente que viene con un cariño y viene con una sensibilidad que nosotros sabemos que no tenemos que trabajar. Si yo dejo esto en la puerta de un ayuntamiento, en la puerta de un cabildo, termina debajo de la jaula de un pájaro, porque la utilizan para limpiar los pájaros. ¿Por qué? Porque, pues me llevo una para mi prima, para mi tía, para mi... Y después cuando usted va a buscar una revista ya no está. Porque pasa hasta con los folletos de los supermercados, mucho más con esto. Entonces, por ahora, nosotros cuando estamos haciendo este pequeño periplo,
sí solemos llevarlas también como una muestra de agradecimiento, porque sabemos que la gente valora, pues oye, que se le ofrezca una revista totalmente gratuita, que no es gratuita, o sea, la están pagando ustedes porque esto está financiado por el Cabildo, o sea, al final es la repercusión también de nuestros impuestos en la cultura y es la devolución que nosotros hacemos como administradores de este proyecto. No sé si tienen alguna preguntita. Sí, volviendo a los trajes y a la juventud. Tenerife lo tiene muy con sus fallos y sus aciertos. Muy asumido que la gente joven ya tiene también sus trajes que aquí lo que dice, o de camarero, o de verdurero, por decirlo así. Y es concienciar de otra forma a la gente que se va a la gente joven. Falta, levantarse negro y una camisa blanca, una camiseta. Sí, o pantalón vaquero y una camisa blanca, ¿no? Entonces, un poco, yo creo que ahí hay presionado o operar dentro de lo que es la gente de la romería, ¿no? Que no lo hagan. Claro, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza el caso de los mayordomos en la romería de Guía, donde es verdad que ellos en la procesión sí que siguen un cierto protocolo y los mayordomos pues intentan, pues oye, encauzar a la gente si va de una manera u otra. El problema es que nosotros tampoco somos policías, ni tampoco podemos... Entonces, claro, nosotros siempre aconsejamos, e incluso en algún momento del taller llegamos a comparar, sin decir nombre, de lo que te cuesta una ropa de camarero en tal tienda o en tal tienda, y lo que te costaría a ti comprarte en el kilo, por ejemplo, un paño de lino y irte a una costurera para que te lo haga. Y no hay apenas diferencia. De una manera vas bien vestido y de la otra vas disfrazado, ¿no? El problema no solamente es eso, sino también concienciar a los padres, porque todo eso empieza desde el colegio. Cuando yo como padre veo cosas que ya rozan lo grotesco, de niños de 3 años pintándoles un bigote, dices tú, niñas, entonces, exacto. Yo este año llegué a ver un paño de cabeza puesto como todo. O sea, ya ahí imagínense ya las barrabasadas que nos podemos encontrar. Con lo que decías de Tenerife, yo creo que en Tenerife existe otro tipo de sensibilidad. En Tenerife sí es verdad que tiene mucho más cercano lo rural. Por ejemplo, mucho hablamos de la laguna, pero la laguna no deja de ser rural. Entonces, sí viven eso y eso se ve muy bien pues desde las ferias de ganado, desde el mismo que le presentan pues hasta para vestir un santo o para hacer una romería o un baile de mago. Y eso que Gran Canaria y Tenerife sufrieron lo mismo, o sea, al ser islas capitalinas pues se desapareció muy rápido ese mundo, por lo que decíamos antes, porque era un mundo que avergonzaba. El otro día tuve la oportunidad de verlo en un vídeo que sacaba el gobierno de Canarias y cómo la gracia y el humor que se hace en las televisiones públicas, cuando se hablan de Canarias, lo que invitan es a una mujer que es una maura, que tiene bigote y que tiene los dientes para afuera y que no sabe hablar, ¿no? Pero no ponemos en valor a esa mujer que tiene un conocimiento heredado durante generaciones, que probablemente si esa mujer se le va la luz sabe cómo buscarse la vida, que si se queda sin agua sabe cómo buscarse la vida y que conoce desde el celaje hasta los ciclos agrícolas, ¿no? Pero sí la vinculamos como una maura que no sabe hablar, que viste tal y que tiene los dientes para afuera, ¿no? Entonces, somos nosotros mismos quienes estamos vendiendo esa imagen, pero después nos disfrazamos y vamos al lado de una yunta, cuando desconocemos la realidad a lo mejor de ese ganadero que lo está pasando bastante mal para poder llevar una yunta a una feria por 60 € y el camión para traerla le va de 110. Entonces, yo creo que en Tenerife sí se ha trabajado más, no es que exista por ósmosis, sino se ha trabajado más. En el caso de la indumentaria, ellos en el Cabildo tienen una sectorial de la indumentaria, o sea, financiada por el propio Cabildo y donde la universidad investiga y donde tienen los patronos, o sea, el patronaje, perdón, de las telas que te los puedes descargar por internet y sacarlos. Entonces... Yo tuve a mi hermana en Tenerife, también estudiado, estuvo en AFO, tiene la universidad, que tiene un componente muy importante,
Afu es un referente, y lo fue, lo sigue siendo. Exactamente. Entonces, pues, el valor importante del terruño, apegado a la tierra, los 30 y pico municipios que hay, siempre hay un referente agrícola importante y relacionado con la jerga agrícola. Cuando todavía se mantienen más oficios que aquí, relacionados con la agricultura. Tú vas arriba, yo estuve la última vez que fui a comprar la papa chica, la papa menúa, arriba por arriba de la Orotava, los pueblitos de la Orotava, y es increíble la jerga con que se habla allí. Voy a sacar un puño papa. De aquí eso se ha perdido, esa forma de hablar. Voy a sacar un puño papa, y la manera de hablar. No sé, el entorno es importante porque hace a la persona también. Claro. Pero por eso yo creo que es en esa, hay que trabajarlo desde muchos sectores. La cultura no es, el patrimonio de Canarias no es el Día de Canarias, ni es una cerámica, ni tampoco es una folía, sino es un conjunto muy grande donde si nosotros somos capaces de sensibilizar sobre el valor que tenga cualquiera de estos productos de los que hoy estamos hablando, pero me refiero a un queso. O sea, cuando seamos capaces de frente, ya no entramos en gustos, pero un queso que venga de fuera o un queso que está hecho aquí, que sabemos cómo se hace, que no es leche pasteurizada, ni es leche en polvo, ni se hace en una industria, sino que estamos hablando que son hombres y mujeres que se despiertan a las 4 de la mañana para ordeñar, para petar el queso, que están comiendo paisaje, que están modelando un paisaje y que nos están definiendo como isla, pero claro, preferimos pagar tal o con la de las papas. Tampoco fue a Tenerife, pero uno va a un supermercado, compra la papa canaria y en Israel y nos da igual. Entonces, tiene que nacer de nosotros mismos, y ahí es, yo creo que una de las máximas también del ecologismo, y Mario y ustedes lo saben, y es que tenemos que ser nosotros, desde el individuo, quienes vayamos creciendo y generando colectivo, y ese colectivo pues cada vez siendo más grande, porque al final yo creo que si logramos eso, pues aquellas personas que vayan disfrazadas en una romería, ellos mismos se sentirán extraños dentro de la romería y dirán, es que estoy haciendo el ridículo. Pero no solamente me voy a los participantes, sino esa sensibilidad tiene que llegar a todos los grados de nuestra sociedad, pues desde el representante político, desde el consejero, desde el presidente, desde el alcalde, desde todos los grados, ¿no? Porque al final es un ejemplo, y si yo visto de una manera determinada, mi hijo me verá como visto yo, que no me estoy disfrazando, porque seré capaz de poder transmitirlo. Entonces, y en los centros escolares ocurre lo mismo. Es muy fácil, y yo creo que también la pandemia lo ha facilitado esta parte, decir, no, es que necesitamos recursos. O sea, no es como antes, que uno tenía que ir a una biblioteca, esperar que lo abriese la biblioteca y los libros que les permitían leer o mantener en una biblioteca, sino hoy todo está a golpe de clic, y ya no aquí, en el móvil. En el móvil nos podemos leer una tesis doctoral, un trabajo de Juan de la Cruz, un artículo de Teno. O sea, es que en un viaje en guagua podemos sacar una tesis. Pero ¿qué es lo que nos falta? La sensibilidad. Entonces, yo creo que consiguiendo eso, ya tenemos el camino allanado. Creo que usted va a hacer una preguntita, ¿o no? ¿Nadie por ahí? Y David, Los cansé. David, esos talleres que imparten, ¿los mueven por los municipios? Sí, eso es demanda. O sea, por ejemplo, el Ayuntamiento de Aruca se puso en contacto con nosotros porque estaban interesados en una serie de proyectos que nosotros, cuando lo hacemos a través de los ayuntamientos, intentamos también hacer algún tipo de actividad vinculante con el municipio. Por ejemplo, en el caso de Arucas, nosotros les ofertamos una visita por el casco histórico hablando sobre la cultura de la piedra y el agua, y otra, por ejemplo, las salinas del Bufadero. Entonces, lo hacemos en guía, pues no sé, pues hablamos sobre la cultura y el paisaje de los perros y sobre la cultura del agua. Claro, esto se me acaba de ocurrir, o estamos hablando de terror y demás. Entonces, porque lo que necesitamos hacer, y sobre todo entiendo yo que es mucho más fácil en los pueblos se vive el día a día, no es como a lo mejor en una gran ciudad, como hablábamos al principio. Entonces, es una afrenta que, por ejemplo, alguien de Filga, un alumnado de Filga, no sepa lo que es un verbo. Ya no estoy obligando a que se lo coma, porque ese discurso lo tenemos con el gofio. Dice, no, soy canario desayunando. No, oye, mira, yo me puedo desayunar un Red Bull, que no dejo de ser canario.
y no por comer leche y gofio, porque probablemente el gofio sea de Argentina y la leche sea de Asturias. Entonces, a ver qué estamos hablando, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros intentamos a través de esos talleres, otros es la alfarería tradicional, intentar acercar a la gente joven, ¿no? Con el de la alfarería también ocurre una cosa, y es que cuando nosotros nos acercamos a las diferentes ferias de artesanía que nos encontramos, que en numerosos casos, y esto es una autocrítica también, no deja de ser una feria de manualidades y no de artesanía, nos encontramos que el valor a lo artesano tiene un coste. Y entonces nosotros pensamos que es caro porque no sabemos el trabajo que tiene detrás. Entonces, en el caso de la alfarería tradicional, el compañero Igor y Iván Quintana pues estuvieron 3 días en el Centro Losero de la Atalaya grabando todo el proceso para intentar condensarlo en 10 minutos. Y creo que había otro vídeo un poquito más corto donde se ve todo el proceso. Entonces, si yo me acerco a una feria con mi padre y una talla vale 60 euros, yo puedo decir, no, pero si en Ikea me vale 15. O en el chino. Pero si yo, a través de ese vídeo, le estamos enseñando a los chicos y chicas de, oye, mira, es que aquí hay una barrera, que no es la tierra que tienes en la finca de tu casa, sino que está, tienes que trasladarla, tienes que amasarla, no sé cuánto. Todo ese proceso, intentarle explicar todo ese proceso que se lleva horas y días, dices tú, bueno, y entonces tú me estás diciendo a mí que por trabajar en una pieza me vas a pagar 60 euros. No te la hago. Digo, entonces ya ahí le das el valor. O por ejemplo un cuchillo, cuántas horas no se pegan en hacer un cuchillo, ¿no? Y les parece caro a lo mejor, pues no sé, el precio que le pongan. Oye, pues mira por lo que cuesta el material, mira lo que cuesta tal. Intenta. Entonces cuando ellos lo ven, es cuando dicen, amigo, no, y más caro debería costar. No se va a poder. Claro. Pero por eso mismo, Alexis, por la sensibilidad, porque lo hemos perdido, o sea, hemos perdido esa cadena de transmisión y tenemos lo último nada más, pero desconocemos todo el camino que lleva esa pieza, ¿no? Una pieza que además es única, que no vas a tener ninguna. Yo esta camisa a lo mejor la pueden haber traído 5 hoy aquí, pero esa pieza es única y que la puedes entender que se hizo para ti. Entonces, claro, y después son productos que no son perecederos. O sea, por ejemplo, un cuchillo, los cuchillos que tengo en mi casa, pues estoy seguro que ese cuchillo se van a quedar para mis hijos. O las tameñas. Porque son prendas que se van a mantener durante el tiempo, que no tienen una obsolescencia programada. Yo creo que ahí es donde tenemos que entrar en el valor de eso, ¿no? Mario, ¿querías preguntarme algo? Bueno, yo no sé, si tienen algo, ya saben que como en televisión pues no me ponen un minutado, pero si me dejan hablar... No, a mí es que este mundo me apasiona, pues. Es el mundo etnográfico, es el mundo nuestro, y uno siempre ha estado, desde pequeño ya desgranaba armillo, lo tostaba y lo llevaba al molino con mi abuelo y con mi padre y pagaba la maquila y la traía al gofio para mi casa. Pero bueno, lo que tú decías es verdad, el joven que va a la romería, si no tiene esa sensibilidad, no se siente, como tú decías, me siento extraño. Si no se la transmitimos, si no tenemos los vectores, las herramientas necesarias para transmitirla, para que la conozca, para que la vivencie, para que la, por lo menos para que la vea, porque es difícil volver al campo otra vez, ¿no? Pero a lo mejor vamos a tener muchos que volver otra vez de nuevo, ¿no? Sí. Por las situaciones que se están produciendo a nivel mundial. Pero, claro, no se siente identificada y cago aquí. Porque llevo un pantalón negro, porque voy vestido. No me lo han transmitido, no me lo han dicho. No tienen los mecanismos necesarios. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque con las gafas de sol que he visto, las gafas de sol en una... Pero ese trabajo es un trabajo que es diario, lo mismo pasa por ejemplo con el folclore, ¿no? O sea, a mí me fastidia que en un supermercado solamente se escuche folclore para el Día Canario. Yo no digo que aquello sea una romería todo el día, ni que sea un tenderete, ni una noche de taifa, pero sí es verdad de que, oye, pues, yo, por ejemplo, en mi casa, y esto es desde hace años, no es de ahora que estoy en tenderete, yo pues había momentos que me apetecía escuchar Buenavista Social Club, que me gustaba una ranchera, o que ponía una folía. O sea, no había un momento para escuchar música. Mis hijos se han criado en esa diversidad musical, y lógicamente ellos tienen sus gustos, y yo tengo los míos y todos son respetables.
Pero yo pongo este ejemplo porque, y me ha pasado en numerosas ocasiones, que cuando tú paras en un coche, o sea, tú vas en el coche, paras en un semáforo y a lo mejor estás escuchando una folía, una isa, y yo veo como a veces hay gente que sube el cristal. Pero en cambio estás escuchando a Camela y subes el volumen, ¿no? ¿Por qué? Por esa vergüenza. Entonces, esa vergüenza existe y ha existido en numerosos lugares del mundo y dentro de España también ha existido, pero sí es verdad que se lleva años trabajando con esa no vergüenza, con esa dignidad, ¿no? Porque ser agricultor y ser pastor era ser un apestado, porque lo que estaba bien era ir a trabajar al sur, a montar un hotel, a servir copas, porque lógicamente se ganaba más, porque lo otro es una vergüenza. Hoy en día sucede. Hoy en día vamos a un colegio, aparte que lógicamente todos quieren ser futbolistas o ahora youtubers, ¿no? Pero mi madre me dice que sea médico, que sea notario, que sea abogado, que sea... ¿no? ¿Por qué? Porque todavía la imagen que tenemos de alguien que se quiera dedicar a la ganadería es una persona con la mierda hasta las orejas y pica de mosca. Cuando ya, por suerte, la ganadería no tampoco es eso, ¿no? Es verdad que si mi hijo quiere ser ganadero, le digo todos los problemas, a cómo se está vendiendo la leche y los problemas con los piensos. Pero tenemos que acercar eso. En Gran Canaria tenemos que dejar que lo que se encuentra de 7 palmas para arriba sea un parque recreativo. Porque es lo que la imagen que tenemos muchos, que es que cuando salimos del ámbito urbano, o toda la gente que vive en la capital, porque casi toda la gran mayoría de la población se centra en las capitales, cuando sale del extrarradio es ocio. Y cuando hacemos ese ocio, porque nos vamos a comer, porque estamos 1 hora de carretera para comernos un bocadillo a la orilla de la carretera, arriba en los llanos de la P, vemos a esa gente que vive en ese entorno como quien ve figuras en un portal de Belén. Son personas que no tienen nada que ver con nosotros. Y puede llegar a surgir, y les digo que ha surgido, la frase de: yo es que no me quiero que la gente viva aquí. Porque aquí vivía en Triana, en Siete Palmas o en Messi López. ¿Por qué hemos perdido todo eso? Cuando seamos capaces de saber que tu comida, incluso hasta la lechuga del McDonald's al que vas, sale de guía, pues ya podrás empezar a valorar eso. O que las papas, o que la caña dulce, o lo que sea, ¿no? Entonces, tenemos que acercar. Y no acercarlo, y esto hablo de la gente joven, a empujones, sino de una manera natural. O sea, lo que hablábamos con el gofio, o sea, no podemos obligar a que la gente coma gofio, porque eso significa ser canario, porque ser canario significa ser de aquí, ser de la otra orilla, porque lo vemos en el folclore. Las folias son portuguesas, las polcas y las berlinas y las mazurcas del centro de Europa. Que hay canario, pero es que Canarias no es nada, o sea, Canarias es un potaje. Y en ese potaje no nos podemos comer solo la piña, sino nos tenemos que comer todo lo que lleva ese potaje. Y eso es el canario, con lo bueno y con lo malo. Y aquí finaliza ya, porque ya después me he quedado redondo.